hay un lado muy oscuro en el tema de las utilidades. Sí. Las utilidades son un derecho laboral fiscal, ¿ok? Ujú, Dependen o sea, lo que se reparte es la utilidad fiscal que ha generado la empresa, ¿no? Me ujú, parece que ahora se reparte el 10% de la utilidad fiscal de la empresa. Hay muchos factores, y tal vez un contador pueda explicártelo mucho mejor que yo, pero hay muchos factores para determinar cómo se reparte las utilidades a los trabajadores, ujú, empezando por su salario, su antigüedad, su tipo de contrato. ujú, Y aquí me acuerdo mucho de una tiktokera ujú, que me mandó un mensaje y me mentó la madre porque la corregí. Y ojo, me voy a poner una palomita. ajá. Esta tiktokera era jueza A laboral, la imagínate. madre. Madres. Se tiene la falsa creencia, Paco, de que para tener el derecho a utilidades, bueno, no es falsa, pero tiene ciertos contrastes. Ujú, Que para tener derecho a utilidades debes de haber laborado mínimo 60 días en el año. ok. Eso es cierto, pero para trabajadores de contrato por tiempo determinado. Pero si yo estoy bajo un contrato por tiempo indeterminado, ojo, indeterminado, no necesito un mínimo de días para tener derecho a las utilidades. Ok. No sé si me expliqué la diferencia. Ujú, ujú, ujú. Esa es por una parte. Dos, el patrón está obligado a darte una copia de la declaración anual fiscal de la empresa para que tú como trabajador sepas cuánto hubo de utilidad y que tengas claridad en ese sentido. Ok. Aquí es donde viene el lado oscuro, Paco. A ver. Para tú demandar utilidades, no Ujú. basta con que vayas a conciliación, no basta con que vayas a una demanda. Antes de acudir a la demanda, tienes que haber agotado un procedimiento ante el SAT. Puta. No, no, va. Exactamente. O sea, hay una pequeña ley por ahí que te Ujú. dice, si tú quieres reclamar utilidades, primero la mayoría de los trabajadores tienen que acudir al SAT a realizar una serie de objeciones, hacerla de tos en el SAT. Si el SAT determina que hubo utilidad y hace todo su ejercicio fiscal, ahora sí ya puedes acudir a un tribunal laboral. No, pues te lleva un proceso de meses, me imagino, años puede ser, ¿no? Me parece, no recuerdo si fue en 2025 o 2024, creo que fue en 2024. ¿Sabes cuántas solicitudes se presentaron ante el SAT en 2024? Me imagino que miles. Ocho. No manches. 8 días, ¿En una cosa serio? así. ¿Sabes por qué? Porque Wow. una, los trabajadores desconocen esta información y dos, es un tema extremadamente burocrático y engorroso. Primero, imagínate organizarte con todos tus compañeros Sí, sí, sí. trabajadores. Ir al SAT, acudir al SAT, que te reciban en el SAT, desahogar todo ese procedimiento de objeciones, porque ojo, necesitas un contador, un abogado, etcétera. Ujú. Y de ahí irte a demandar en lo laboral. Pues es un viacrucis de reclamar utilidades. Sí, sí, sí. Persona que entraba a su oficina, persona que salía llorando. Resulta que tienen su intimidad y se graban en el celular de la profesora. Había una rata en medio muerto. No manches. Tan aguantar vara que ganaba yo 1,000 pesos a la quincena. Oye, esa oficina era una horchata, ¿verdad? Una horchata. Pandilla Godín, un episodio más lleno de chismecitos que son más importantes que el reporte semanal que les pide su jefe. Recuerden, suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan el video y si quieren enviarme chismecitos ya saben a dónde, al correo godincasos.gmail.com. Y hoy tenemos un gran invitado que mi manita Mariana me pasó su contacto y por fin un abogado laboralista, pandilla. Después de tantos meses que me pedían, invita a un abogado, pues por fin ya pudimos. Y está con nosotros Carlo, el laboralista. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú, Paco? Todo bien aquí en Bien. Querétaro. Muchísimas gracias, porque por fin, neta, no sabes cómo batallé para colaborar con alguien como tú. En serio, o sea, sí batallé, porque no, nada más no. Y sobre todo ponían mis historias. Oigan, alguien que sea abogado laboralista, háganos paro, porque tenemos varias preguntas, dudas que nos respondan, pero pues mira, por fin. Hay buena comunidad de abogados laboralistas en TikTok, en redes. Uh-huh. Pero mira, afortunadamente me tocó a mí y adelante, Ah, no estoy para lo que necesiten. vientos, muchísimas gracias. Pues vamos a iniciar. Mira, apunté unas preguntas, unas preguntitas y comentarios que me han dejado, mensajes directos, pero a ver, inicio. ¿Qué es un abogado laboralista? Sus funciones y partimos también, o sea, la preguntan dos,
¿cuándo debe de acudir un empleado con un abogado laboralista? ¿Por qué lo digo? Porque a veces hay un caso dentro de una empresa con un empleado y dicen, pues ya me voy con un abogado, y a lo mejor no es tan grave como para irse con un abogado, ¿no? Ok. Mira, quiero partir tal vez desde un aspecto personal, y ya si quieres pasamos a un tema profesional. Digo, no voy a mencionar nombres ni voy a particularizar, pero por ejemplo, TikTok de repente está lleno de cierta comunidad que da consejos laborales. Digo, detrás de cámaras, que te iba a comentar algo, ¿no? A mí me gusta tu contenido porque generas discusión, generas como esta vitrina para que los trabajadores presenten una denuncia, pero me queda muy claro y me deja tranquilo que tú tienes bien definida la línea de decir, a ver, yo expongo esto, pero no doy el consejo legal, no doy como esta asesoría, ¿no? En TikTok hay mucha comunidad, en TikTok, en Facebook, etcétera, de gente que, por ejemplo, ¿cómo decirte? Tiene cierto conocimiento de RH, tiene cierto conocimiento de contabilidad y se atreven, permíteme decirlo así, a dar una asesoría laboral. Si quieres, lo anotamos si quieres, pero al ratito te voy a platicar una experiencia muy ruda que tuve con una rescisión laboral. Ahora te lo explico. Un abogado laboral primero tiene que ser licenciado en Derecho, ¿ok? Siempre, siempre, siempre. Hay incluso cuentas de TikTok que se ponen, no soy abogado, pero doy consejos legales. No, ¿ok? Eso no funciona así. Nosotros al tener una formación como licenciados en Derecho sabemos interpretar la ley, sabemos leer la ley, sabemos cómo están los tribunales, podemos hacerte ese diagnóstico, digamos, profesional para que no incurras en un error. Uno, dos, particularmente yo, en mi caso, yo no nada más tengo la especialidad de la licenciatura en Derecho, yo tengo un posgrado a nivel especialidad en Derecho Laboral. Entonces eso te hace todavía más profesionalizado. Digamos que ese es un abogado laboral. ¿Cuándo acudir a un abogado laboral o cómo identificar un abogado laboral? Primero, el abogado laboral que te diga que mientas en un juicio, tal vez sería bueno buscar una segunda opción. No sabes la cantidad de mensajes que me llegan donde me dicen, oye, es que el abogado presentó mi demanda y mintió en el juicio. Madre. No solamente puede traerte consecuencias de perder tu juicio, puede traerte consecuencias de tema penales. Ok. O sea, abogados que se inventan despidos, etcétera. Entonces, primera bandera roja para identificar un mal abogado que te diga que mientas en un juicio. Dos, el abogado laboral es un abogado, digámoslo, especialista. ¿Por qué? Porque los litigios en materia laboral, Paco, son altamente técnicos. ¿Ok? Hay ciertas cuestiones muy técnicas que solamente puede desarrollar un abogado laboral. Estos abogados que, por ejemplo, que te dicen, no, yo me dedico a lo civil, a lo mercantil, a lo familiar, a lo penal, al amparo, al agravio y no sé qué, tal vez también sea bueno buscar una segunda opción. Entonces, siempre es recomendable que busquen un abogado especializado en materia laboral o que por lo menos sea su fuerte en ese sentido. Ahora, ¿cuándo buscar un abogado laboral? Fíjate que yo tenía un jefe hace muchos años que siempre me decía, todos en algún momento o vamos a ser trabajadores o vamos a ser patrones, todos. Claro. No hay nadie que se escape de ese nicho, ¿no? Entonces, un abogado laboral siempre debe ser consultado cuando tenga la más mínima duda en derecho del trabajo. Fíjate que, por ejemplo, digo, tal vez al rato lo vamos a tocar, el tema de los famosos 20 días por año. Si tú le preguntas a ChatGPT una duda con los 20 días por año, te contesta mal. O te pongo otro ejemplo. Seguramente, no sé si alguna vez te ha llegado la duda donde te dicen, oye, ¿es cierto que tengo un permiso si se me muere un familiar? Si tú le preguntas a Google, Google te dice que sí. Lo real es que, por ejemplo, el permiso por fallecimiento de un familiar fue una iniciativa y ahí se quedó. Nunca llegó a ley. Entonces, si tú le preguntas a Google, si tú le preguntas al ChatGPT, probablemente te den información falsa. Entonces, ahí es casi siempre que tengas que tengas que acercarte con un abogado laboral. Fíjate que hay muchos trabajadores que, por ejemplo, a nosotros nos llegan y nos dicen, yo no tengo para pagar un honorario, ¿no? O sea, cero. Existe, por ejemplo, la Profedet o la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que son abogados gratuitos y te asesoran de manera gratuita en cualquier derecho que tengas. ¿Ok? Nosotros hemos tenido asesorías desde trabajadores que me dicen, Carlos, no sé cómo renunciar a mi trabajo real, hasta trabajadores que me dicen, no sé, perdí un miembro de mi cuerpo. Digo, al ratito te platicaré un asunto, el asunto más complicado que me ha tocado llevar en mi carrera, que me dicen, Carlos, perdí una mano, perdí un pie, ¿qué hago? O sea, siempre es bueno
buscar algún abogado laboral para tener asesoría, ¿no? O sea, no encuentro como un límite para decirte, en este caso búscalo, en este caso no lo busques, ¿no? Okay. Incluso, Paco, digo, tú lo has visto, tenemos muy normalizado el tema del hostigamiento laboral, tenemos muy normalizado el tema de la violencia laboral, y es un tema que sí o sí se debe de revisar con un abogado. No sé si más o menos contesté tu pregunta. No, sí, por supuesto, por supuesto. A ver, otra pregunta ya ligado a esto. Más o menos, ¿cuánto cobran ustedes en honorarios? Un primer acercamiento nada más. O sea, ya no llevar todo el caso, pero un primer acercamiento que alguien de la audiencia que nos está escuchando, que se quiera acercar contigo, más o menos cuántos son los honorarios que cobra un abogado laboral. Es difícil darte un estándar, Ajá. Paco, porque hay muchos despachos de asesoría laboral que te cobran, que te brindan la asesoría gratuita. Okay. Si no son todos, prácticamente es un 80, un 90% que te brindan asesoría gratuita. Ajá. ¿Has escuchado hablar del famoso coyotaje? No, ¿qué es eso? ¿No? A ver, No. El coyotaje existe en materia laboral. El coyotaje, te lo voy a hablar en términos prácticos, son estas personas o estos abogados que se encuentran afuera de las instituciones de justicia laboral y te ofrecen el servicio. Sí, ya. Este tipo de abogados normalmente o casi siempre te ofrecen una asesoría gratuita, pero al final casi siempre te cobran un honorario sumamente exagerado. Te hablo de 30, de 40, 50% de lo que vale tu asunto. ¡Ah, su madre! Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, por ejemplo, en mi oficina, nosotros una consulta vía WhatsApp la cobramos en 99 pesos mexicanos. Ok. Muchos abogados me dicen es que es muy barato, otros me dicen es que ¿por qué cobras 99 pesos mexicanos? A nosotros se nos hace una tarifa, digamos, adecuada porque un trabajador que gane poco, que gane mucho, lo puede pagar. Sí, es accesible. Es accesible, exactamente. Y por ejemplo, nosotros ofrecemos consultas en llamada o videollamada y las cobramos en 199. Ok. Esa es como nuestra tarifa, pero he visto abogados que cobran hasta 500 pesos, 1000 pesos por una consulta. Hay que entender que estamos asesorando trabajadores. Imagínate un trabajador despedido de su trabajo, que se quedó sin chamba, que ya no tiene lana, y le cobras una asesoría de 1000 pesos, no estamos contribuyendo en mucho. Claro, sí. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. A ver, ahora sí, gracias por respondernos esta pregunta. Ahí para los que quieran contactar a Carlos, ya saben, al final del episodio y como quieran en los comentarios les voy a dejar su información. A ver, una pregunta que he visto en muchos de los chismes, anécdotas que me mandan del mundo godín. La famosa hoja en blanco. Que les hacen firmar una hoja en blanco cuando o entran a trabajar, o cuando los despiden, o cuando renuncian. Legalmente, porque muchos chismes, he recibido muchos chismes sobre eso, o sea, como es que siento que hay muchas empresas que hacen ese método, ¿no? Digamos. Legalmente, supongo que no está permitido eso de que firmen una hoja en blanco, ¿no? Y también me comentan que hasta les piden sus documentos originales y que luego se los retienen. Sí. ¿Qué onda con este aspecto, Carlos? O sea, ¿qué pueden hacer cuando les presentan esa famosa hoja, tanto cuando los contratan como cuando los despiden o renuncian? Ok, mira, te la contesto en dos partes. Primero te explico lo del hoja en blanco y después te explico lo de los documentos originales. Y tal vez ahí ponemos un asterisco donde vamos a hablar sobre los famosos pagares. Okay. Mira, las hojas en blanco, digo, te doy un poquito de contexto. Antes la justicia laboral en México se impartía en las juntas de conciliación y arbitraje. De hecho, según en muchos de tus comentarios, escuchas conciliación y arbitraje. En 2019, la justicia laboral ya no pertenece a las juntas de conciliación y arbitraje. Se transformaron en juzgados laborales. Es una cuestión técnica, pero ahorita vas a ver por qué te lo explico. Cuando nosotros litigábamos en juntas de conciliación y arbitraje en el viejo sistema, hacíamos lo que queríamos. Y tan hacíamos lo que queríamos que se empezó a abusar mucho de esta hoja en blanco. ¿De acuerdo? Cuando la justicia laboral se transforma y se convierte en juzgados laborales, que debo de agregar, este es un logro por parte del TEMEC, de lo que es el Tratado de Libre Comercio, o lo que era el Tratado de Libre Comercio, los juzgados laborales empiezan a detectar este sobreabuso de las hojas en blanco. Ahorita te explico cómo funcionan. Una hoja en blanco se puede presentar de muchas formas, Paco. No solamente son hojas en blanco. No tengo a la mano como un contrato. Mira, te voy a mostrar una hojita. Ok, a ver, vamos a ver. Bueno, da igual, así se dan cuenta de que estoy estudiando una maestría. Mira, ¿alcanzas a ver esta hoja? Ahí se ve un poquito borrosa, pero bueno, hay más o menos. Déjame ver para... bueno,
Vamos a suponer que es esta. Ahí se ve, mira. Sí, ahí se ve más o No menos. sé, Sí, sí, sí. no sé si alcanzan a ver esta parte que está en blanco del margen. Ajá. Sí, sí, Esta sí. hoja también puede ser abusada en blanco. Ok. Ahorita te explico cómo funciona, ¿no? Vamos a pensar que este es el texto de tu contrato y aquí colocas tu firma. Yo he visto Ujú. abogados que de este taloncito sacan recibos de pago, sacan pagarés. O sea, Ay, la madre. digamos que como una lección inicial es, Ujú. si tú ves mucho espacio en blanco en un documento, siempre Ujú. coloca tu firma lo más pegado al Ujú. texto. No sé Ok. si me explico. Sí, Ahora, sí, sí. la forma, permíteme la palabra tradicional de utilizar un hoja en blanco es, te hago firmar un hoja en blanco, sin texto, y hasta abajo pones tu firma y tu huella. ¿Ok? Ujú. Si tú me llegas a demandar en un juicio laboral, en esa hoja en blanco yo la reimprimo y coloco tu renuncia o coloco tu finiquito. Ok. O cualquier texto que pudiera beneficiar, entre comillas, al patrón. Ujú. En el viejo sistema de justicia laboral, Paco, eso funcionaba. En Ujú. los nuevos juzgados laborales eso ya no funciona e incluso te pudiera decir que es una práctica obsoleta. ¿Por Ok. qué? Si tú firmaste un hoja en blanco como trabajador, lo primero que tienes que hacer es comentarle a tu abogado. ¿Sabes qué, Lick? Yo me acuerdo que firmé una hoja en blanco para que tu abogado sepa cómo atacarla. En México, no sé, existen peritos expertos en documentos. ¿Ok? Y en esas hojas en blanco, casi siempre, o más bien siempre, hay dos momentos. Se coloca la firma y después se imprime la hoja. Ujú. Cuando se imprime la hoja en blanco, Paco, la impresora deja rasgos microscópicos, deja rasgos de que pasó por encima de la firma, deja patrones de impresión, a veces el texto se ve un poquito chueco, Ujú. incluso a veces la tinta chorrea sobre la misma firma, y eso se puede demostrar en un juicio mediante un perito experto en documentos. No sé si me estoy dando a Sí, entender. sí, 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 sí. ¿Sí? O sea, si tú firmas un hoja en blanco, no se acabó el mundo. Ok. Si tu abogado sabe atacar esa hoja en blanco, ya la hiciste. No sé Ok. si me explico. O Sí, sí, sea, sí, sí. yo también recibo un buen de comentarios de, es que firmé un hoja en blanco, Ligui, y ya mi juicio ya vale madre. No, a ver, si tu abogado es experto y sabe cómo atacar esa hoja en blanco, son facilísimos, Paco, de echar para atrás. O sea, Ok. digo, no lo tengo a la mano, pero pudiera Ujú. mostrarte 10 casos donde se puede ver cómo encima de la firma hay texto Ujú. y Sí, son muy cómo fáciles. lo alteraron. Exactamente, nosotros técnicamente hablando a veces se le llama abuso de firma de hoja en blanco, abuso de etcétera, pero o sea, si estás con un abogado profesional y especializado, es muy fácil de tirar ese documento. Por el contrario, si tú eres patrón, olvídate de las hojas en blanco, ya ni sirve, Ok. Ok, ¿de va, va, va. acuerdo? Y me preguntabas de los documentos originales. A ver, Ajá. no hay un requisito de contratación Ujú. para que el patrón se quede con tus documentos originales. Incluso nosotros recomendamos que si te piden documentos originales, eso puede ser una banderita roja. ¿Por qué? Porque a veces te dicen, te cambio tus documentos originales por la firma de la renuncia. Ok. ¿De acuerdo? Y últimamente también lo que he visto, Paco, es que a muchos trabajadores les condicionan el trabajo a cambio de la firma de un pagaré. Eso es peligrosísimo. O sea, A ver, peligrosísimo. he escuchado eso, me han enviado chismes sobre eso. A ver, explícanos bien cómo es ese tema, porque como que últimamente, como dices, se puso como pues de moda, ¿no? Digamos. Sí. O sea, cuando yo te contrato, sucede mucho, por ejemplo, con trabajadores comisionistas, con trabajadores Ujú. que manejan cajas de dinero, cajas chicas, etcétera, que les dicen, ¿sabes qué? Como un tema de garantía, como un tema de fondo, fírmame este pagaré. Un pagaré, técnicamente hablando, es un reconocimiento de deuda. Ujú, ujú. ¿Ok? Entonces, si tú firmas como Ah, trabajador un pagaré, que es ilegal en contexto del trabajo, es ilegal, estás reconociendo que le debes dinero al patrón. claro. Esto de que te lo regreso al final de la relación laboral y te lo regreso en cuanto... No. O sea, la verdad es que nosotros sí recomendamos que cuando te hagan firmar un pagaré, tal vez lo mejor sería o no optar por esa chamba o no firmar el pagaré. Son peligrosísimos. Te voy a platicar una anécdota que nosotros vivimos de cerca. Ujú. Una trabajadora ganó su juicio laboral. Ponle que lo ganó por 300,000 pesos. El patrón extrañamente dijo, sí, perfecto, no te preocupes, aquí te pago tus 300,000 pesos. Al día siguiente, Paco, le estaban ejecutando un pagaré, curiosamente por la misma cantidad que ella había ganado. Monos. Bien jugado por parte del patrón. Bien jugado. Digo, partió de una cuestión ilegal, pero Sí, claro. no, esa es una y dos. Nosotros tuvimos, bueno, ahí fue un tema más personal, pero a ver,
Ujú. Este trabajador era un alto mando de una empresa. Alto mando Ujú. te hablo de que ganaba el cuate 100, 120,000 pesos al Ok. mes. Ganó un juicio laboral, lo liquidaron perfecto. Ujú. Este cuate no se acordaba de que había firmado un pagaré de una cantidad como de 6 cifras. Lo dejaron sin casa, sin carro al chavo No manches. por haber firmado un pagaré. O sea, digo, las hojas en blanco podemos pelearlas en juicio y podemos Sí, sí, sí. desvirtuarlas. Un pagaré no es tan sencillo hacerlo. Depende cómo se haya llenado, etcétera, Sí, sí, sí. etcétera, pero lo recomendable es no firmar pagarés. O sea, si te quieres hacer firmar un pagaré, hay que huir de ahí. Sí, no, pues así como nos contaste esas historias, no, sí está cañón, no manches. Porque Es sí, complicado. sí he visto mucho, y sobre todo que luego también me salen videos en TikTok sobre eso de los famosos pagarés. Sí, como mencionabas, muchas personas que se quedan en la calle por ese famoso pagaré que firmaron. Claro. O sea, recomendación para trabajadores, no hay ninguna justificación legal para que te hagan firmar un pagaré. No la hay. O sea, O es sea, algo completamente, no, sí, adelante. es algo completamente ilegal, no lo hagan. Te digo, yo sé que a veces la necesidad del trabajo te dice, bueno, lo firmo, lo que sea, pero sí es un documento bastante, bastante peligroso. Ok, pues para que se Bueno, pongan trucha ahí la audiencia, porque luego me mandan muchos chismes sobre eso, o dejan en los comentarios, en los videos de que, yo firmé pagaré ahorita que entré a una nueva chamba. No, hombre, ya. Y ya con lo que nos sí, contaste, ya te atoraste. O sí, sea, y si ya firmaste el pagaré, perdón, Paco, hay que tratar sí, de no. recuperarlo. O sea, Ahora, hay que tratar de a ver, recuperarlo como de lugar. eso, ese buen punto que tocas. ¿Cómo lo podrías recuperar? Es difícil, es difícil. O sea, es muy complicado porque el Ujú. patrón lo tiene en su poder. Claro, sí, caja fuerte, casi todo. Ajá, o sea, lo tiene en su poder. Sí. ¿Y cómo justificas que firmaste un pagaré? O sea, por temas de trabajo. Es bien difícil. O sea, sostener eso legalmente es bien complicado, ¿sabes? Ujú. En ocasiones también, Paco, lo que sucede es que el patrón, en algunas ocasiones y en negociaciones lo hemos vivido, que te dice, perfecto, ¿cuánto quieres de liquidación? 30,000 pesos, bien. Te doy 5 y te regreso tu pagaré. Ok. Si me explico, o sea, Sí. ¿Cómo juegas esas cartas? ¿Qué le dices al trabajador? Pues a lo mejor te van a dar los 30, cabrón, pero pues está el riesgo de que el pagaré te lo cobren. Ujú. O sea, te digo, el pagaré es un candado bien cerrado. Sí, no, sí, es un tema bien complicado. Todo no, y también lo he visto, ¿sabes qué? En el tema de inmuebles, que también se presta mucho eso de los pagares, ¿no? Que lo usan, por ejemplo, cuando no hay un aval, ¿no? Tengo entendido, como que sacan sus pagares ahí como mensuales para la renta, ¿no? Sí, te digo, mira, tal vez en temas inmobiliarios, en temas de deuda, no soy tan experto en el tema, Sí, pero sí son utilizados, ¿no? Yo te sí, hablo desde el contexto sí. laboral. O sea, Sí. el pagaré en muchas ocasiones se convierte en un abuso laboral en contra del trabajador y en un medio de coacción, ¿no? Digo, no sé si más adelante quieras hablar de ello, pero también las Sí. renuncias coaccionadas es un buen tema. Sí, claro que sí, hablamos con eso, pero porque sí, pues es que si firman el pagar ya los tienen trabajando hasta con miedo de lo que vaya a ¿Y qué pasar, ¿no? haces? Adelante. Exacto. Sí. A ver, otro tema importante que me llega Ajá. mucho. ¿Qué onda con las empresas que no dan de alta a los empleados en el IMSS y en el SAT, ¿no? Que no los timbran ante el SAT. Entonces, que me llega demasiado. O sea, yo creo que después del medio restaurantero que los tratan bien mal, lo que más me llega es, me acabo de dar cuenta que no estoy dado de alta en el IMSS. Ujú. O estoy dado de alta ante el SAT como con 8 patrones, ¿no? O sea, también me Sí. llega mucho eso. ¿Qué onda con este tema? O sea, ¿cómo pueden proceder si empiezan a ver estas como notificaciones, digamos, ahí en su trabajo de que, oye, pues nunca estuve dado de alta en el IMSS, tampoco, pues en el SAT tengo como 10 patrones, ¿qué pueden hacer? Ok, mira, Paco, aquí quiero, digo, te lo voy a jugar así, ¿no? Tal vez le voy a hacer un poquito al abogado del diablo. Ajá, Hay un libro muy interesante, se ajá, llama Ayotzinapa y nuestras sombras, ¿no? ajá, Ahí el autor desarrolla un concepto muy interesante que tiene que ver con las víctimas incuestionables, ¿no? ok, ¿A qué quiero llegar con esto, Paco? Hay muchas ocasiones, y esto tiene que ver mucho con el tema del seguro social, ujú, donde los trabajadores de voluntad propia, entre comillas, renuncian a su seguro social. O cabrón, sea, ahí entre mis videos hay un video ujú, donde una chica me pone, yo no quiero el seguro social porque no quiero pagar seguro social, tampoco quiero pagar impuestos.
Y yo así se lo expresé a mi patrón y mi patrón estuvo de acuerdo. Ah, cabrón. ¿Ok? Nunca he escuchado eso, cabrón. Ajá. Sí, sí, o sea, hay trabajadores que Ok. te dicen, yo no Ajá. quiero pagar seguro social, yo no quiero pagar impuestos, Ujú. patrón, no me des de alta. Es más, te firmo un documento donde acepto que no quiero seguro social y tampoco quiero pagar impuestos. Ese documento, aunque te lo haya firmado el trabajador, no es válido. Es una obligación inamovible del patrón otorgar seguro social y pagar ese tema de los impuestos. No sé si me expliqué el tema, o sea, sí, ahorita te explico por qué los patrones hacen eso, pero también hay ocasiones en las que los trabajadores son más o menos vivillos y Ujú. buscan que no pagar este tema, porque el seguro social también le quitan una parte al Sí, trabajador. sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora, te lo explico primero en Seguro Social y después el SAT. El Ok. Seguro Social. El Seguro Social, además de ser una institución que brinda servicios de salud, es una autoridad fiscalizadora. Es decir, hace lo mismo que el SAT, pero en cuestiones de aportaciones de seguridad social, ¿no? El Seguro Social puede revisar al patrón, puede incluso auditar al patrón. Hay un departamento en el Seguro Social que se llama así, auditoría a patrones, y el trabajador puede acudir ahí a denunciar al patrón y el Seguro Social va a revisar al patrón. Dos, si tú no tienes seguro social, eso no te priva de derechos laborales. ¿Ok? Ok, ok. Que es algo que escucho todos los días. O sea, Ujú. oye, Lick, es que no tengo seguro social ni prestaciones. ¿Puedo demandar? Evidentemente puedes demandar. ¿De acuerdo? O sea, el hecho de que no tengas seguro social no te quita derechos laborales, ¿no? Ujú. Dos, el alta del seguro social, Paco, no necesariamente refleja mi antigüedad. Me explico. Hay trabajadores, justo hoy estaba asesorando a uno que duró Ujú. 9 años sin seguro social y al año 10 lo dan de alta en el seguro social y el patrón llega y le dice, hermano, no te voy a reconocer esos 9 años pues, ¿por qué no? Tu antigüedad corre a partir de que te dé de alta en el seguro social, lo cual es completamente falso. Su antigüedad Mm. corre desde que empieza a trabajar, desde que empieza a prestar un servicio personal subordinado a su empresa. O sea, debió de haberle contado esos 9 años. Ahora, dos, tema con el salario del seguro social. No sé si te ha llegado a la duda donde te dicen, estoy dado de alta con un poquito menos de salario en el Mm. seguro que mi salario real. Sí, sí, sí. Demasiado me llega eso. Sí, sí, sí. Aquí hay que entender algo, Paco. Primero, para efectos del seguro social existe una cosa que se llama salario base de cotización, que es tu salario que te va a servir para pensión, para incapacidades, etcétera, etcétera, ¿no? Ese Ujú. salario base de cotización se integra de determinados conceptos. Por ejemplo, Ok. ciertos vales lo integran, ciertas horas extra lo integran, etcétera. Y hay conceptos que no integran ese salario base de cotización. No sé si me estoy explicando. A ver, otra vez. Ahí. Más como específico para entenderle Ok, mejor. mira, te lo barajé al revés. A ver. Vamos a pensar en un trabajador que recibe su salario, recibe comisiones, recibe bonos y recibe vales de despensa. Recibe Ok. esas 4 cosas. Ujú. En términos laborales, tú dices, ese trabajador gana su salario y se integra por esas 4 cosas. Ujú. Ujú. Pero para efectos del seguro social, el seguro social te dice, no, para mí, estas 4 cosas que tú recibes de salario no las integran totalmente. El tema del bono, te lo voy a considerar hasta la mitad del bono. El tema de comisiones, hasta cierta cantidad de comisiones. No sé si clarifique un poco la duda. Sí, 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 sí. Entonces, es por eso que a veces existen algunas pequeñas diferencias entre tu salario del seguro social y tu salario real. Ujú. No sé Ok. si, Sí, sí, si sí, sí, fui sí. más o menos claro. Sí, ya estuvo más claro. Ajá. Ok, O sea, ok. digamos Ajá. que no todo lo que ganas se refleja necesariamente en el seguro Ujú. social por la simple integración del salario base de cotización para efectos del seguro social. Ujú. Pero cuando nosotros vemos mucha diferencia entre los salarios, tanto en el del seguro como en el real, sí es bueno ir al seguro social a decir así como de, pues, como que, ¿qué onda, no? O Claro. sea, porque esto está raro. Cuando ves Sí. variaciones de pesos así, suele ser normal. Pero cuando ves Ujú. una variación ya muy grande, sí no suele ser normal y hay que revisarlo. ¿Qué pasa cuando no te dan seguro social? El trabajador puede acudir al seguro social. Ujú. Técnicamente hablando, el seguro social debe de atender a este trabajador porque es el derecho a la salud, es un derecho humano, es un derecho irrenunciable. Y técnicamente hablando, el seguro social lo que va a hacer es irle a cobrar al patrón todo lo que se gastó en ti como paciente del seguro. No sé si me explico. Ujú, ujú, ¿Ok? ujú. Ok, ok. Em, no, seguro también te han llegado dudas del famoso salario mixto. ¿Cómo es? A ver. Ajá.
te doy de alta con el mínimo y lo demás te lo pago en efectivo, te lo pago en un Sí. sobre. Sí, clásico. Me ha llegado mucho de que el sobre, que en efectivo, todo eso. Sí. A ver, el efectivo de repente se suele hacer invisible a muchas normas laborales, ¿de acuerdo? Ahí lo que normalmente se le recomienda a los trabajadores es, trabajador, trata de documentar lo más que puedas, con audios, con videos, con grabaciones, con constancias de trabajo, tu salario completo y real. Con esa evidencia tú puedes ir al Seguro Social a decir, Seguro Social, es que yo gano todo esto, por favor revisa a este patrón, como para ver qué está pasando, para ver si me está cotizando de manera correcta. ¿En qué te afecta que te den de alta con el mínimo? En muchas cosas. En temas de incapacidad y en una posible pensión, te puede afectar muchísimo. O sea, digo, nadie estamos exentos de accidentes laborales. Vamos a pensar que un trabajador de repente, no sé, tiene un accidente laboral que lo incapacita totalmente para trabajar. Si lo tienen dado de alta con el mínimo, en esa proporción va a recibir su pensión. Sí, es un golpe duro. Por eso es importante que ante el Seguro Social estés con tu salario bien calculado, completo y real. Ahora, el tema del SAT. El patrón en términos del SAT, bueno, más bien de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el patrón es quien se encarga de retener y enterar los impuestos del trabajador. O sea, en realidad el patrón lo que hace es pagarte tus impuestos como trabajador. Entonces, cuando no lo está haciendo el patrón, sí, el trabajador, digamos, no está cumpliendo con esos impuestos, pero la responsabilidad se le carga al patrón, porque él retiene y entera esos impuestos. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Sí. Entonces, digamos que con el SAT tal vez ese es un tema. Que de hecho, Paco, digo, si a lo mejor les interesa, el SAT tiene mucho que ver con el cálculo de las utilidades. Ya ahora viene mayo y es un tema que se revienta muchísimo. Justo, qué bueno que tocas ese tema, por si lo quieres llevar de una vez de la mano, porque más adelante tiene una pregunta sobre las utilidades, de que si se tienen que dar por ley y todo este tema, ¿no? Si lo quieres llevar de una vez hacia las utilidades, adelante. Vale, si quieres nada más te explico lo de esta pluralidad de patrones, y te explico eso. Hay ocasiones en las que los patrones, Paco, utilizan muchas razones sociales. A veces las utilizan por temas fiscales, por temas bancarios, porque son un grupo empresarial, por lo que sea, ¿no? Lo que aquí nosotros recomendamos a los trabajadores primero es que por lo menos cada 6 meses o cada 4 meses pidan una constancia de trabajo. ¿Okay? O sea, una constancia de trabajo que es obligación del patrón darla, y esa respuesta que les pueden dar a los trabajadores de esa solicitud, de esa carta laboral, puede decirnos mucho. ¿Por qué? Porque ahí debe de venir el nombre del patrón, deben de venir tus condiciones laborales, etcétera. Entonces, esta respuesta de repente nos dice mucho. Una. Y dos, es un trámite gratuito que tú te metas a internet, coloques tu CURP, coloques tu RFC, me parece, y consultes tus semanas cotizadas. Ok. Pues es un trámite sencillito, como checar algún portal bancario o algo así. Entonces, misma recomendación para los trabajadores es que cada 6 meses, cada 4 meses, revisen sus semanas cotizadas nada más para que no vean variaciones. Hay un viejo truco laboral, que es ilegal, por cierto, donde los patrones te ponen faltas ante el Seguro Social. Ah, cabrón. Ajá, o sea, como ellos son los que manejan el portal del Seguro Social, te ponen faltas. O te dan de baja de manera intermitente. ¿Para qué? Para pagar menos seguro social. Tú te das cuenta como trabajador, si no checas tus semanas cotizadas, ni cuenta te das y ya se te pasó esa lana. Sí, no, claro. O sea, sí es muy importante estarse metiendo, pues como dices, cada 6 meses mínimo al portal, porque te puedes llevar una sorpresita después. Sí, claro. Y el portal del Seguro Social es muy amigable. O sea, te lo juro que yo he visto un montón de empresas donde dicen, híjole, pues es que cada mes le pongo 3 o 4 faltas, pues para pagar tantito menos de seguro social, ¿no? Oye, ¿y el trabajador no se da cuenta? Pues no, güey, porque no revisan sus semanas cotizadas. Chale, qué mal. Fíjate que sí me han llegado chismes sobre eso, que ese tema que platicas, que los dan de baja un tiempo en el IMSS y luego los vuelven a dar de alta. O sea, es constante ese tipo de historias que me mandan que aquí ya nos está respondiendo de por qué hacen eso, ¿no? Porque sí, pues muchas dudas tenían sobre ese tema de que es que no entiendo por qué, sobre todo, ¿sabes dónde? En las escuelas. Me llegan chismes de escuelas que me dicen, es que yo estoy como maestra y apenas me di cuenta que de repente me dan de baja 3 meses y luego me vuelven a dar de alta otra vez, ¿no? Y así he estado, pero tenían la duda, como por qué eso y en qué me puede afectar, ¿no? Te digo, te afecta en temas de tu pensión. Ahora,
pensión, incapacidades, etcétera. Ahora, Paco, también hay que entender esto. No nada más ocurre con el Seguro Social, ocurre con aportaciones Infonavit y con aportaciones a Fonacot, esta institución donde puedes sacar préstamos y shalala. Sí, sí, sí. O sea, te lo juro que doy 2 asesorías por mes donde me dicen, licenciado, es que me estuvieron descontando Infonavit y Fonacot, descontando del recibo de nómina. Y el patrón nunca enteró ese dinero a estas instituciones. O sea, está cañón, la neta. O sea, por todos lados te tienes que cuidar. Ajá, y es por eso que nosotros les decimos, a ver, vayan seguido al Infonavit, hablen con el Seguro Social, hablen con el Fonacot, nada más para saber que esas cuestiones están en orden, ¿no? Sí. Quiero explicarte, porque creo que cabe el comentario, los famosos cambios de razón social. Seguro también te han llegado dudas. Es muy sencillo el tema, es muy, muy sencillo. Las empresas a veces pueden cambiar de razón social, o hay empresas que se compran, se venden, lo que sea, ¿no? Si a ti te cambian de razón social, la nueva razón social, si te respeta antigüedad, salario, prestaciones y todo, y tu relación laboral queda intocada, no hay necesidad de liquidarte. Okay. Cambiaste de razón social, sí, pero no hay ningún, si no te movieron nada, no hay razón para liquidarte. Pero si te mueven algo, si te quitan una prestación o algo, sí puede haber una opción para un tema de liquidación. 2, cuando te cambian de razón social y no te mueven nada, la nueva razón social debe respetarte, principalmente la antigüedad, y bajo ninguna circunstancia te deben de proponer o obligar a firmar una renuncia, que es algo también que es muy común. Lo que sí puede suceder es que la nueva razón social te haga firmar un nuevo contrato. Si en el nuevo contrato respetan antigüedad y prestaciones, no le veo ningún problema, digámoslo, ¿no? Ahora, el tema de utilidades. Hay un lado muy oscuro en el tema de las utilidades. Sí. Las utilidades son un derecho laboral fiscal, ¿ok? Dependen o sea, lo que se reparte es la utilidad fiscal que ha generado la empresa, ¿no? Me parece que ahora se reparte el 10% de la utilidad fiscal de la empresa. Hay muchos factores, y tal vez un contador pueda explicártelo mucho mejor que yo, pero hay muchos factores para determinar cómo se reparte las utilidades a los trabajadores, empezando por su salario, su antigüedad, su tipo de contrato. Y aquí me acuerdo mucho de una tiktokera que me mandó un mensaje y me mentó la madre porque la corregí. Y ojo, me voy a poner una palomita. Esta tiktokera era jueza laboral. Madres. Se tiene la falsa creencia, Paco, de que para tener el derecho a utilidades, bueno, no es falsa, pero tiene ciertos contrastes. Que para tener derecho a utilidades debes de haber laborado mínimo 60 días en el año. Ok. Eso es cierto, pero para trabajadores de contrato por tiempo determinado. Que los contratos por tiempo determinado también es un tema que si quieres te explico. Pero si yo estoy bajo un contrato por tiempo indeterminado, ojo, indeterminado, no necesito un mínimo de días para tener derecho a las utilidades. Ok. No sé si me expliqué la diferencia. Esa es por una parte. 2, el patrón está obligado a darte una copia de la declaración anual fiscal de la empresa para que tú como trabajador sepas cuánto hubo de utilidad y que tengas claridad en ese sentido. Okay. Aquí es donde viene el lado oscuro, Paco. A ver. Para tú demandar utilidades, no basta con que vayas a conciliación. No basta con que vayas a una demanda. Antes de acudir a la demanda, tienes que haber agotado un procedimiento ante el SAT. Puta. No, exactamente. No, o sea, hay una pequeña ley por ahí que te dice, si tú quieres reclamar utilidades, primero la mayoría de los trabajadores tienen que acudir al SAT a realizar una serie de objeciones, hacerla de tos en el SAT. Si el SAT determina que hubo utilidad y hace todo su ejercicio fiscal, ahora sí ya puedes acudir a un tribunal laboral. No, pues te lleva un proceso de meses, me imagino, años puede ser, ¿no? Me parece, no recuerdo si fue en 2025 o 2024, creo que fue en 2024. ¿Sabes cuántas solicitudes se presentaron ante el SAT en 2024? Yo creo que miles. 8. No manches. 8 días, una cosa así. ¿Sabes por qué? Porque, una, los trabajadores desconocen esta información y 2, es un tema extremadamente burocrático y engorroso. Primero, imagínate organizarte con todos tus compañeros trabajadores.
ir al SAT, acudir al SAT, que te reciban en el SAT, desahogar todo ese procedimiento de objeciones, porque, ojo, necesitas un contador, un abogado, etcétera. Y de ahí, irte a demandar en lo laboral. O sea, es un viacrucis de reclamar utilidades. Sí. Entonces, 8 se presentaron. O sea, ¿sí? Y quejas de utilidades hay por montones. Ese es el lado oscuro del tema de las utilidades, ¿no? No, es que sí es un tema bien delicado. O sea, yo he visto videos ahí que me salen, por ejemplo, en mayo pasado, que plantas paradas porque no les dieron las utilidades. O no se las dieron, o calculó mal la empresa y les dieron menos de lo que correspondía y pararon toda la producción de la planta. O sea, sí es un tema bien delicado eso de las utilidades. Ahora, hay dueños de empresas que están en contra, ¿no?, de las utilidades y por eso no las dan. Bueno, es un derecho constitucional, para empezar por ahí, ¿no? No te pueden negar ese derecho. El tema es en el reclamo, ¿sabes? Ese es uno. Y dos, qué bueno que tocas ese tema de los paros de labores y esas situaciones. Los trabajadores tienen derecho a la huelga, ¿ok? O sea, tienen derecho a la huelga. La huelga es la suspensión colectiva de las labores. Pero ojo, no es nada más de que tú, Paco, y yo, Carlo, hagamos y digamos, ¿sabes qué? Vamos a parar la empresa nomás por nuestros huevos. No. Para llevar una huelga se necesita la intervención de un tribunal laboral y se necesita seguir una serie de pasos. Este año pasado, en 2025, hubo una planta en Monterrey donde, fíjate lo que sucedió. Los trabajadores dijeron, no, no estamos de acuerdo con lo que nos dieron de utilidades. La empresa dijo, es que mira, aquí está lo contable, aquí está todo. Esto es lo que se generó de utilidades, aquí está. ¿Sabes cuál era el reclamo de los trabajadores? Que la empresa había comprado mucha maquinaria. Ellos pensaban que sí tenían dinero y que, pues, como la empresa les dijo, es que gastamos mucho dinero en maquinaria, se redujeron las utilidades y pues no les dieron tanto. Todos los trabajadores estaban en contra de que se haya comprado esa maquinaria en razón de que bajaron sus utilidades. Esta empresa fue en Monterrey, pararon las labores los trabajadores. Fíjate lo que hicieron los representantes legales de esa empresa. Dijeron, bueno, perfecto, ¿cuánto quieren de utilidades? Pues queremos, no sé, 10,000 pesos, lo que sea. Se las pagaron. Al día siguiente, a todos, y permíteme decírtelo así, con todas las de la ley, los despidieron. No mames. ¿Por qué crees que los despidieron? Porque no llevaron el procedimiento correcto de huelga. Ok. O sea, ellos nomás agarraron y dijeron, me vale madre si paro ahorita. Sí. Los corrieron por desobediencia, porque el patrón les dijo, a ver, a mí no me ha llegado ninguna notificación de que están en huelga, regrésense a trabajar. No nos regresamos a trabajar, es un acto de desobediencia y es un despido justificado. O sea, los trabajadores tienen el derecho a la huelga por pago de utilidades, tienen el derecho a la huelga, pero tienen que hacerlo por medio de un tribunal, en una serie de pasos, etcétera, etcétera. Sí, tiene su procedimiento. Tiene un procedimiento colectivo, exactamente. Entonces, ¿tienen ganas de hacer una huelga? Sí la pueden hacer, pero hay que hacerla bien. No, es que estos temas sí son bien complicados, es que por donde le veas, o sea, para ambas partes hay afectación por todos lados, ¿no? A ver, tema que comentabas. No, a ver, adelante. Mira, Paco, digo, para paréntesis, si les gusta leer, justo hoy hay una revista que se llama Paréntesis Legal. Yo ahí soy articulista. Hoy se publicó un artículo que yo le denominé El lado oscuro de la ley Silla. Ok. Y explico todos los motivos por los cuales la ley Silla es una estupidez. Si les interesa, por ahí te mando el enlace si quieres, pero es donde yo expongo por qué la ley Silla es un atole con el dedo, ¿no? Pero perdón, te escucho. La siguiente pregunta. No, sí. Mándanos el enlace y lo voy a poner ahí en el primer comentario del episodio en YouTube para que vayan a leerlo. El tema que tocabas hace rato, de renuncias y despidos. A ver, porque esto también me llega constantemente. Por ley, suponiendo, Paco, por ley, si yo renuncio o me despiden, ¿qué me toca? O sea, ¿qué me corresponde por ley? Ok. A ver, primero, Paco, me parece bueno contextualizar esto. Si tú renunciaste bajo coacción o presión, esta renuncia se puede nulificar. Ok. La renuncia de un trabajador debe de contener la voluntad libre y espontánea del propio trabajador. Es decir, si a ti te obligaron o te coaccionaron a renunciar, se puede nulificar. Se necesita un abogado especialista, se necesita un abogado muy especialista para nulificar esas renuncias, pero se puede. ¿Qué me toca cuando renuncio? Me tocan mis partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y solamente si tengo más de 15 años laborados, me toca la prima de antigüedad. ¿Ok?
Cuando a mí me despiden de mi trabajo, el despido puede ocurrir de dos formas, de manera justificada o de manera injustificada. Si me despiden justificadamente, y aquí te voy a hacer un pequeño paréntesis, Paco. Justo aquí por donde vivo hay un gimnasio de CrossFit. Y un día, por alguna razón, alguien me preguntó sobre su reglamento interior de trabajo. En su reglamento interior de trabajo tenían establecido, si tú traes barba, cabrón, es despido. Si tú utilizas gorra en el trabajo, es despido. Eso es completamente ilegal. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 47, se encuentran la mayoría de causales de despido. Faltas, drogas, ebriedad, hostigamiento, etc. Es decir, el patrón no se puede inventar en el reglamento interior de trabajo causales de despido. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esa parte, ok. ¿Qué pasa cuando me despiden justificadamente? Si a mí me despiden por faltas, por ejemplo, eso no equivale a firmar una renuncia. Me tienen que entregar un aviso de despido en el que me digan las causales por las cuales me están despidiendo. Si no me entregan ese aviso, el despido se presume injustificado. Ahora, ¿qué me corresponde cuando me despiden justificadamente? Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y sin importar los años que yo tenga laborado, prima de antigüedad. Ok, ahí está la diferencia. Exactamente. Por eso muchos trabajadores de repente optan porque los despidan justificadamente a renunciar, porque les toca esa prima. Y bueno, ¿qué pasa cuando me despiden injustificadamente? Yo tengo dos opciones: solicitar que me reinstalen al trabajo o solicitar que me indemnicen. ¿Ok? Ahorita te hablo de la reinstalación porque también ahí hay un tema. Cuando a mí me despiden de mi trabajo, tengo derecho al pago de 3 meses de salario integrado. Tengo derecho al pago de la prima de antigüedad, sin importar los años laborados, y al finiquito, que es aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Oye, yo soy un trabajador que tiene 2 años y soy un trabajador que tengo 10 años, 5 y 10 años, por ponerlo así. ¿Nos tocan los mismos 3 meses de salario? Tocan los mismos 3 meses de salario por el despido injustificado. Lo que es variable entre estos trabajadores es esto que te comento, que es la prima de antigüedad. ¿Ok? Y aquí, Paco, creo que conviene señalar dos cosas más. El trabajador, bueno, ¿qué te explico primero? ¿Los 20 días por año o la rescisión? Mira, justo tenía la pregunta más adelante de los 20 días por año. Si quieres empezamos por ahí y ya nos vamos a la otra parte. Ok, los 20 días por año son una indemnización que también existe en la Ley Federal del Trabajo. Permíteme decirlo así. En un despido injustificado, así a secas, no corresponden los 20 días por año. O sea, si yo ahorita te digo, Paco, estás despedido de tu trabajo, no te corresponden los 20 días por año. En casos de despido, los 20 días por año se pagan, uno, cuando existe un juicio laboral y el trabajador demanda que lo reinstalen a su trabajo. ¿Ok? Ojo, el trabajador demanda la reinstalación y el patrón, si se niega a reinstalar y se cumplen algunos otros requisitos, si el patrón se niega a reinstalar, ahí sí se pagan los 20 días por año. Ok, y ojo, hay otra pequeña cuestión técnica. Si yo demando reinstalación y el patrón se niega a reinstalar, se deben de cumplir ciertas condiciones para el pago de esos 20 días por año. No es tan sencillo acceder a ellos. Digo, ahorita te voy a explicar una forma muy sencilla, pero no es tan sencillo. Solamente se pagan si el patrón se niega a reinstalar en trabajadores que tengan una antigüedad menor a 1 año, trabajadores de confianza, trabajadores de plataformas digitales, trabajadores domésticos, trabajadores por tiempo determinado y ya. O sea, no es tan fácil. Sí, no. Te decía al inicio, si tú le preguntas al ChatGPT o al Google, te van a decir que sí te los pagan, pero desde una cuestión técnica no. Y te explicaba de la rescisión del contrato. Paco, esta es una figura que muy poquitos trabajadores saben que existe, pero que si la siguen utilizando, nosotros hemos cobrado sentencias de más de $500,000 por temas de rescisión contractual. Ay, güey. ¿Qué es una rescisión contractual? Es una forma en la que el trabajador se puede separar de su trabajo sin renunciar con derecho a liquidación. Y ahí se pagan los 20 días por año. Pero esto debe ser por alguna causa atribuible al patrón.
Si el patrón me está hostigando, si el patrón no me paga puntual, si el patrón me redujo el salario, si el patrón me está cometió violencia en contra mía, dice la ley, cualquier acto que atente contra la dignidad del trabajador, el trabajador podrá rescindir el contrato con derecho a liquidación. Ahí te pagan 3 meses de salario, 20 días por año, prima de antigüedad, aguinaldo de vacaciones y prima vacacional. Hubo un trabajador de Ciudad de México, bueno, no menciono su nombre, lo estaban hostigando fatal. Tenía 10 años de antigüedad. Creo que su sentencia, que ya tiene un tiempo, fueron como 700 y cacho mil pesos. A la madre. Ya después negociamos y todo, terminaron como dándole como 600,000 pesos. Pero a ver. Pero salió ganando, pero bien. O sea, bien. Y ojo con esto, Paco. Yo creo que aquí es donde muchos creadores de contenido debemos de tener cierta responsabilidad. Y es la experiencia que te iba a platicar. Hace mucho vi un video en TikTok que se hizo viral, donde estaba un chavo en su empresa y lo tenían viendo a la pared. Esas eran sus actividades. O sea, estaba parado el chavo viendo a la pared así, sentado. Cabrón. Y una TikToker sube un video donde le dice al chico, no te preocupes, cabrón, tú espérate a que te despidan. Es más, en ese tiempo libre, pues aprende un idioma, haz otras actividades, la chingada, no sé qué. Yo resubí un video y le dije, güey, es que estás mal. Eso se llama hostigamiento laboral, cabrón. Y si tú le dices que se quede de brazos cruzados sin hacer nada, estás perpetuando el hostigamiento laboral. Dale la opción de rescindir su contrato. Me estás hostigando, me voy de mi chamba y liquídame, cabrón. No sé si me... Sí. Sí, Ahora, no. ¿cómo defines el hostigamiento laboral? El hostigamiento laboral es cualquier conducta por parte del patrón o sus representantes que busque afectarte física, emocionalmente. El exceso de trabajo, que no te den trabajo o que te excluyan del grupo laboral, también es hostigamiento laboral y puedes rescindir el contrato. Si necesitan pruebas para el hostigamiento laboral, déjame decírtelo así, poquitas. ¿Por qué? La Suprema Corte mexicana y los jueces laborales han reconocido que el hostigamiento laboral, Paco, ocurre en escenarios cerrados, en escenarios donde es difícil obtener una prueba. Sí, por supuesto. ¿Sí? Entonces, los jueces, ¿qué es lo que dicen? A mí, mientras me muestres indicios de que ocurrió el hostigamiento laboral, para mí es suficiente por tenerlo por acreditado. ¿Qué pruebas puedes ofrecer? Audios, testigos, grabaciones, videos. Si vas con un psicólogo y te analiza, puedes exhibir el tema del psicólogo. O sea, no es tan difícil el tema del hostigamiento laboral. A ver, justo esto que estamos tocando, temas delicados. Lo que dices de grabaciones, porque recibo muchos en los comentarios, sobre todo en los videos, si es legal grabar y hasta qué punto. ¿Qué dice la ley? A ver, Paco, antes de esto te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo diste tu consentimiento para que te grabaran en la calle? No, pues nunca. ¿Cuándo? ¿No? Sí, no. ¿Sabes? O cuando te subes al Uber o cuando vas caminando por la calle que el vecino tiene su grabación. ¿Cuándo diste ese consentimiento? No. Sí, no. El tema de lo legal o ilegal está en el tratamiento que le podemos dar a esas videograbaciones, exactamente. La Ley Federal del Trabajo, ¿qué te dice? Y aquí es donde ¿cómo se dice? Donde hace falta muchísima interpretación. Ahorita te hablo de las actas administrativas, que me vino este tema a la mente. A ver, ¿es legal grabar una conversación? Si tú eres parte de la conversación, sí. ¿Ok? Así. Si eres parte de la conversación, sí. Es legal grabar el tema, ¿de acuerdo? Lo único que te dice la Ley Federal del Trabajo es que una grabación puede ser admitida como prueba, ya sea WhatsApp, ya sea video, ya sea audio, puede ser admitida como prueba. ¿Ok? Ojo con esto, Paco. Así como el trabajador puede grabar al patrón en alguna conversación, etcétera, también el patrón puede grabar al trabajador. Sí, por supuesto. ¿Ok? Entonces, ¿es legal grabar? Si yo soy parte de la conversación, es perfectamente legal hacerlo. Ok. Sea audio o sea video. Sea audio, sea video. Nosotros tenemos infinidad de juicios donde hemos exhibido audios de trabajadores, audios de patrones. Son admisibles, son desahogados y son perfectamente utilizables en un juicio. O sea, si tú estás sufriendo hostigamiento laboral, si tú quieres documentar tu despido y eres parte de la conversación, es perfectamente legal grabarlo. Ojo con esto, Paco. Si tú, por ejemplo, lo trasladas a una red social de TikTok y dices, miren, güey, cómo me despidió Paco,
eso sí puede traer alguna repercusión. Ok. Pero si lo utilizas como una prueba en un juicio, Ujú. no hay tema. Ok. A ver, y otro tema, que este tema es más, digamos, muy delicado, mi estimado Carlo, el tema del acoso sexual, que me llegan demasiados chismes también sobre este tema, tanto para hombres como mujeres, que están pasando ahorita en su oficina, en su cuerpo, en la empresa donde trabajan, pues por esta situación. ¿Qué pueden hacer legalmente? Porque normalmente me llega el chisme y dice, oye, pues es que fíjate que mi jefe me ha estado acosando y ya llegó ya a otros temas que me está mandando audios y fotos al WhatsApp y en horarios que no son laborales, pero pues como es muy amigo, porque es muy común que me dicen esto, es muy amigo de la DRH, pues no puedo hacer nada, ¿no? O sea, ahí legalmente, ¿qué pueden hacer tanto hombres como mujeres que estén sufriendo de acoso sexual en el trabajo? Mira, Paco, creo que aquí el tema merece muchísima seriedad. Uh-huh. Nosotros, bueno, yo tengo en TikTok, creo que 2 años y medio, 3 años, Uh-huh. y he tenido, por desgracia, 4 trabajadores que han llegado al suicidio por temas de hostigamiento laboral. ¿Ok? O sea, que un día los estoy asesorando por temas de hostigamiento laboral y al día siguiente o unos días después, su pareja o quien sea nos escribe así como de, oye, pues pasó esta situación, ¿no? ¿Por qué te lo comento? Porque el acoso laboral o el acoso sexual bajo ninguna circunstancia debe de ser tolerado o normalizado, ¿no? En términos técnicos, el trabajador, si está recibiendo acoso de cualquier tema, puede rescindir el contrato, ¿ok? Pero el tema de la rescisión de contrato, pues es que te quedas sin chamba pues, prácticamente un día para otro, ¿no? Entonces muchos trabajadores no lo quieren hacer. 1 y 2, Paco, el hostigamiento o el acoso sexual también puede ocurrir entre compañeros de trabajo. No es exclusivo del patrón. Sí. ¿Qué tienes que hacer aquí? 1, si estás recibiendo, por ejemplo, acoso sexual de uno de los gerentes, tienes que reportarlo por escrito al patrón. El patrón tiene la obligación de garantizarle al trabajador un ambiente libre de violencia laboral. Es decir, si el patrón no toma cartas en el asunto, se hace parte del hostigamiento de cualquier tipo. ¿Ok? Entonces, si el patrón no garantiza ese ambiente, ahorita, Paco, y es algo que se debe de celebrar, hay muchos juicios laborales de trabajadores que inician pleitos legales donde dicen, juez laboral, vengo a demandar que obligues a mi patrón a que me garantice un ambiente libre de violencia. El trabajador puede seguir trabajando y demandar, O sea, en el caso extremo, tú como trabajador puedes iniciar un juicio donde digas, juez, oblígale a mi patrón, porque estoy recibiendo este hostigamiento laboral o sexual, oblígale al patrón a que me garantice un ambiente libre de violencia laboral. Eso y documentarlo, desde luego. ¿Okay? Por sí, porque qué bueno que nos comentas esto, porque sí me han llegado temas delicados que de hecho pues no he podido ni siquiera hacer los videos porque ya, pues digamos, el tema ya es tan delicado, pues que hasta las plataformas mismas me lo van a bajar el video, ¿no? Entonces sí lo grabo. Entonces nada más aquí que lo dimos por, pues ahí pues muy superficial, llamémosle, pero para las personas que están sufriendo esto, que lo digo a la audiencia directamente, para que te contacten y pues los puedas asesorar a ver qué puede proceder en estos casos, ¿no? Ojo, Paco, yo te hablé desde el punto de vista laboral. Sí. Hay un tema penal que también pueden iniciar por mucho. Y ojo, el hostigamiento sexual se detona más, Paco, cuando la persona acosadora tiene una posición de poder. Sí, por supuesto, sí. Eso le da, digamos, mucha, vamos a decirlo así, mucha fuerza a la versión de la víctima, ¿eh? O sea, pero puede rescindir o puede iniciar este juicio para que se garantice un ambiente libre de violencia, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos, por responder esta delicada pregunta. Ahora, a ver, un tema, ya casi estamos entrando a la etapa final. Un tema que me llega demasiado, pero ya hasta digo, es que pinches empresas también se la bañan. ¿Qué onda con las vacaciones? O sea, me llegan demasiados chismes de que, no, otro tema que me vino ahorita. Varios empleos que no les dan ni siquiera contrato, que no tienen ni contrato, no les dan vacaciones, no olvídate de bonos y todo eso, ¿no? Por ley, ¿qué dice la ley? ¿Cuántas vacaciones tienen derecho? Y lo del contrato, cuando no tienen un contrato de por medio y, no sé, después quieren demandar o no sé, o que los tratan bien mal, que me llega también mucho de ese tipo de chismes. ¿Qué pueden hacer en estos dos casos, lo del contrato y las vacaciones?
Mira, te explico si quieres primero lo del contrato. También Ajá. hace poquito se me hizo más o menos viral un video Ujú. donde una persona me ponía un comentario algo así como de, ve y dile al del tianguis que otorgue derechos laborales. A ver, para que existan derechos y obligaciones laborales, basta con que se den dos elementos, el elemento salario y el elemento subordinación. ¿Qué significa subordinación? Facultad de mando por parte del patrón y deber de obediencia por parte del trabajador. Ok. Mientras exista esto, hay derechos y obligaciones laborales. Oye, es que no tengo un contrato, no tengo seguro social, no tengo prestaciones, eso no te priva de derechos y obligaciones laborales. Basta subordinación y salario. Ujú. Si tú estás en un trabajo informal, tu contrato se llamaría Ley Federal del Trabajo. Te aplicarían digamos, el clausulado establecido en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Ujú. Cuando nos llegan clientes que están en un trabajo informal, lo que se sugiere es que documenten todo lo que estén haciendo en ese trabajo informal. Ya sea conversaciones de WhatsApp, ya sea audios, ya sea fotografías, ya Ujú. sea videos, ya sea correos electrónicos, Ujú. transferencias, etcétera, etcétera, Ujú. pueden ayudar a demostrar una relación de trabajo. O sea, el hecho de que no tengas seguro social no te resta absolutamente nada. Que estés en un trabajo informal tampoco te resta nada, pero sí hay que documentarlo. Ok, Y perfecto. aprovecho para abrir este pequeño paréntesis, Paco. Ujú. Trabajadores por honorarios, becarios, freelance, ¿qué otro me ha llegado? Servicios profesionales, etcétera. Si yo firmé un contrato por honorarios, si yo firmé un contrato por freelance, si yo soy becario, si existe el elemento subordinación y salario, cualquiera de estos contratos en automático se convierte en uno laboral. Oh, mira, sobre todo No yo sé que si soy me... freelance. Mira, que bueno que nos estás contando más bien todo esto. Ujú. O sea, por ejemplo, una relación profesional es, por ejemplo, cuando vas al dentista, ¿no? O sea, Ujú. tú no le dices qué hacer al dentista, simplemente vas, te prestan un servicio y listo. Sí, sí, sí. Pero si yo le doy indicaciones a un freelance, si yo le doy indicaciones a un becario, el hecho de denominarlo freelance, becario, Ujú. honorarios, no necesariamente le quita los derechos laborales. Si el trabajador por honorarios hay subordinación y salario, tiene derechos y obligaciones laborales. No sé si me di a entender. Sí, 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 ¿Sí? perfecto. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. A ver, Ahora, un ajá, paréntesis. De muchos años para acá, bueno, 5 años para acá desde la pandemia, se puso pues muchas personas emprenden, ¿no? Porque perdieron su mm, chamba que tenían durante la pandemia, emprendieron un negocio y todo. Para todos estos emprendedores que también me llegan chismes de emprendedores, que normalmente dicen, pues es que estoy empezando mi emprendimiento y pues sí tengo ahí alguien que me ayuda, un empleado o dos empleadas y da. Pero pues no les dan ni seguro social, no les dan nada. Un consejo para estos emprendedores. A ver, ¿qué deben de hacer para no meterse en problemas después a futuro? buscar un abogado laboral, siempre. O sea, el hecho de que seas emprendedor, de que tu empresa no facture los millones, de que tengas un empleado y sea una tiendita pequeña, no existe legalmente hablando una excepción para ellos, Ok. digamos, para que puedan pagar menos seguro social, menos Infonavit, etcétera. No. Ujú, ujú, Siempre, digo, hablando de compliance laboral, hay un ujú, articulillo en la Ley Federal del Trabajo que es el artículo 804. ujú. Eh, Ese artículo básicamente te establece las obligaciones que debes de tener como patrón. ¿Cuáles son? Tener un contrato de trabajo, Ujú. tener los datos de alta en el Seguro Social, pagar aguinaldo, vacaciones, premio vacacional, utilidades, impuestos, tener listas de asistencia y me falta uno, y dar recibos de nómina. Si tú Ok. eres un emprendedor, aunque sea pequeño y cumples con ese 804, estás bien, pero no hay ningún estado de excepción, digo, no en términos constitucionales, pero no hay Ujú, ningún estado de excepción para que tú digas, no, pues tengo 2 empleados, pues no pago. No. ujú. Ok. Incluso son trabajadores de muy alto riesgo en términos litigiosos. Sí, pues sí, 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 me imagino. Bueno, pues ahí está para los que estén escuchando, que están emprendiendo, no se hagan patos, ¿eh? Bueno, ¿y qué íbamos a pasar a comer? Lo de las Vacaciones. vacaciones. Es que es un tema, puta, no sabes cómo me llega. No me dan vacaciones. Es más, me llegó un caso de un señor, que ese sí lo voy a grabar el video próximamente, que creo que lleva 6 años, 6, 7 años que no le han dado vacaciones, que nada más por las ganas del patrón, no hay vacaciones para él. Ok. A ver, el tema de las vacaciones, Paco, incluso también en esta revista Paréntesis Legal escribí un artículo sobre las vacaciones, Ok. porque no solamente genera debate entre la clase trabajadora y el capital, sino Ujú. entre nosotros mismos como profesionales. A veces no hemos llegado a un acuerdo, a una respuesta definitiva en ese sentido, porque la ley es muy extraña en esa parte. Te Ujú. explico por qué. Eh, las vacaciones, Paco, primero lo que te dice la ley es que te las deben de conceder
en los 6 meses siguientes a que cumples tu año de servicios. Yo tengo mi aniversario laboral y me las deben de conceder en los 6 meses siguientes. Ujú. Y un artículo más adelante la ley te dice, te voy a conceder el patrón te va a conceder las vacaciones en los 6 meses siguientes, pero los días de vacaciones quedarán a potestad del trabajador. Ok. O sea, algo más confuso que eso no sé. Sí. Yo también así me quedé a ver cómo está este pedo. Ajá, así está la ley. Si se van por ahí del artículo 76, así está la redacción de las vacaciones. Entonces, en materia laboral, nosotros a veces utilizamos una interpretación de que en caso de duda siempre se aplicará lo más favorable a la persona trabajadora. Ujú. Pero también hay algo importante, Paco. ¿Qué pasa con el colectivo de la empresa? Pues imagínate que todos los trabajadores de una empresa se te van en diciembre, truenas la Ujú. empresa. ¿Qué Ujú. pasa entonces con ese colectivo? O sea, es una discusión que también te digo, nosotros como profesionales de repente no llegamos a un consenso. Ujú. O sea, y yo tengo colegas que dicen, no, el patrón decide las vacaciones, no, el trabajador decide las vacaciones, no. Hay un espacio de duda muy interesante ahí. Si nos vamos a la literalidad, técnicamente hablando, el patrón tendría 6 meses para decirte, aquí están tus vacaciones. Y tú, en ese periodo de 6 meses, deberías de elegir los días que te vas de vacaciones, ¿no? Ujú. Ujú. Pero sigue siendo ambiguo el tema, ¿me explico? Ujú. Ahora, ¿qué hacen muchos patrones o muchas empresas? Desde que te contratan te dicen, hermano, esta es mi calendarización de vacaciones y así te las voy a conceder. Una duda que me imagino que es la duda que sigue, Ujú. siempre te dicen, oye, ¿con cuánto tiempo de anticipación debo de pedir las vacaciones? La ley no te Sí. dice, Ujú. no te dice. O sea, es como el mentado finiquito, Paco. Siempre llegan y me dicen, ¿cuánto tiempo tienen para darme el finiquito? Si tú Ujú. buscas en la Ley Federal del Trabajo, no hay un tiempo para que te den el finiquito. O sea, no Oye, hay un siempre- artículo. No, ¿Mandé? perdón, yo siempre pensé que había así como de que es tantos días hábiles y ahí lo tienes que recibir. ¿No? Madres. Hay una interpretación que es una interpretación particular que algunos colegas académicos coinciden en que tanto el finiquito como las indemnizaciones se deben de pagar justo cuando termina la relación laboral. Pero Suena no hay lógico. pero no hay un artículo que te diga, el patrón tiene 3 días para darte el finiquito, 2 días para darte el finiquito. No. Y lo mismo con las vacaciones. La ley no te dice, el trabajador deberá solicitar sus vacaciones con 6 meses antes. No te dice nada acá. Entonces, si tú eres empresa, consejo, desde tu contrato, calendariza tus vacaciones. Ponte de acuerdo con el trabajador de cómo va a ser esa mecánica. Ujú. Si eres trabajador, desde que te contratan, pregunta por la política de vacaciones. Ok. ¿Me explico? Ahora, Ujú. aquí viene el lado oscuro. ¿Hay alguna sanción para el patrón que niegue vacaciones? Ujú. ¿No? Wow. ¿Qué es lo que les dicen a los trabajadores? No, o bueno, ¿cuáles son las vías que tienen los trabajadores? Ujú. Ahora se habilitó un portal que se llama Cical, no sé si lo has escuchado. Sí lo he escuchado, no he entrado, pero sí he escuchado. Me han salido Es videos en con TikTok. es con S y Q de queso. Es un portal bastante amigable donde incluso puedes subir evidencia sobre violaciones de derechos laborales. Ellos son como la policía laboral. Si no te dan vacaciones, puedes acudir con ellos a que vayan a revisar a la empresa. ¿Cuál es el problema con esa plataforma de Cical? Que tienen denuncias por arriba, por abajo y tienen un chingo de Me trabajo. imagino. Entonces, si a lo mejor denuncias ahorita, van a llegar en 6, 8 meses tal vez, ¿no? Y 2, si a lo mejor no te dan las vacaciones, puedes pedirlas por escrito a ver qué sucede, o en definitiva no va a haber otra más que lo lleves ante la autoridad laboral, ante centro de conciliación. Ok. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que si tú llevas un tema como las vacaciones ante centro de conciliación, subes o elevas las probabilidades de que te despidan de tu trabajo. Que ya está por unas vacaciones que las mereces. Ya hasta también te pueden despedir. Pero nada más déjame te hago un pequeño paréntesis. Te lo digo por la pregunta que me hiciste al inicio. Ujú. Las vacaciones después de que cumples tu año de servicios, tienes en términos de prescripción, la prescripción es como la caducidad de los derechos, haz de cuenta, ¿no? Después de que cumples el año de servicios, tienes 6 meses más 1 año para reclamarlas. Ok. ¿Ok? 6 Ok. meses más 1 año para reclamarlas. Eso en términos, te digo, de prescripción. Si no las reclamas en ese tiempo, corres un riesgo altísimo de que prescriban. ¿Qué significa que prescriban? Es como la caducidad de los alimentos. Los echan a perder. A su madre. Este es el problema con las vacaciones. O sea, yo quisiera decirte, Paco, el tema de las vacaciones está clarísimo en la Ley Federal del Trabajo. Es un desmadre. Y como esta discusión que estamos teniendo ahorita poco se lleva a tribunales ante jueces, hay muy poco material para debatir desde un punto de vista Sí. más objetivo, Ujú. ¿no?
Híjole, pero bueno, para todos los que ya escucharon, todos los que tienen este problema en su chamba, ya saben, y si tienen ahí una duda, pues ya saben, con Carlo, ahí les voy a dejar todos los datos. Oye, ya para terminar, a ver, dos últimos temas. ¿Nos ibas a comentar un tema que tuviste de una experiencia de rescisión laboral que comentaste al inicio? No, te iba a platicar uno de los temas el juicio más Juicio. Ajá. más difícil que me ha tocado llevar en mi carrera, cabrón, fue un A ver. niño, fíjate, niño 13 años, obviamente no te puedo dar datos de nombres Sí, y sí, sí, empresas sí. así. Fíjate que fue una historia muy terrible porque el niño vive en una comunidad pues, alejada, ¿no? O sea, una comunidad piso de tierra, una comunidad donde difícilmente hay internet, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces el chico iba a entrar a estudiar a una secundaria. En la secundaria les pedían que llevaran una tabletita, una tablet, no un iPad, una tableta sencilla, ¿no? Para apuntes, lo que sea. Y el chico, pues obviamente fue con sus papás y sus papás le dijeron, no, pues no tenemos para comprarte ahorita una tableta, ¿no? Y el chico ingresó a trabajar en una empresa, 13 años, Paco, ¿eh? Tú sabes que el trabajo para menores de 15 años está prohibido. Teniendo 13 años entra a una empresa donde reciclan las bolsas, haz de cuenta, ¿no? Las bolsas las hacen polvo y las transforman. Entonces Ok. tienen máquinas trituradoras. Entonces este chico entró a trabajar ahí, trabajo súper informal, trabajo súper así en una comunidad, Ujú. para comprarse la tableta. En un riesgo de trabajo, vamos a ponerlo Ujú. así, se le enrollan ambas manos en una bolsa y termina por amputarse las manos en una máquina de estas trituradoras, cabrón. Ay, cabrón. Lo único que le quedó fueron un par de dedos de su mano izquierda, me parece. Eh, Llevamos el juicio, desahogamos el juicio. Ujú. Digo, no quiero darte muchos detalles porque todavía estamos litigando, Ujú. pero nos enfrentamos contra un patrón cínico, nos enfrentamos contra un patrón que fíjate lo que es, Paco, frente a un juez, el patrón dijo, sí, yo sí sabía del accidente, yo sí supe de todo ese tema, pero nunca fue mi trabajador. O sea, ese nivel de cinismo, cabrón. Ujú. 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 Después los jueces el juez dictó una sentencia un poquito rara, Ujú. y ahorita tenemos el expediente en un recurso, bueno, no un recurso, en un juicio que se llama de amparo, Ujú. para que le puedan otorgar una pensión a este niño y para que puedan por lo menos darle una liquidación justa. El tema lo venimos litigando desde 2022, estamos en Ujú. 2026 y el chico no hemos podido lograr que le den un solo peso. Y créeme que yo me considero un litigante agresivo, un litigante eh, bien y ha sido complicado, fíjate. Ese es un asunto, si quieres en privado te enseño algunas cosas que tengo de él, pero Ujú. No cuidado manches. con esos asuntos. Oye, a ver, hijo, este está cañón. Los accidentes laborales sí son, puta, es un tema muy delicado porque luego las empresas no se quieren hacer cargo. Y en este tema, pues está que era un menor de edad, ¿no? Justo te iba a hacer la pregunta. ¿Qué onda con estas empresas que emplean menores de edad? O sea, ¿cuál es como la pena que dice la ley si empleas un menor de edad? Puede ser incluso delito o tema de explotación infantil. Ese Ujú. delito lo encuentras en la Ley Federal del Trabajo. Ujú. Uno, si eres empresario, si eres emprendedor, bajo ninguna Ujú. circunstancia contraten menores de 15 años. O sea, es un tema peligrosísimo, es un tema delicado, es un tema que puede escalar muchos escalones y no está padre, ¿de acuerdo? Ujú. Y si, por ejemplo, tú eres trabajador y ves que en una empresa tienen empleados menores de edad, hay que reportarlo tanto a CICAL como a otro lugar que se llama Inspección del Trabajo. Hay uno en cada ciudad. Ellos Ujú. también son como la policía laboral. ¿Por qué? Porque las autoridades laborales, cuando detectan que un menor de edad está trabajando, tienen la obligación de ir y retirarlo de la fuente de trabajo. O sea, este juicio del que te estoy platicando, Paco, es un juicio pues, que le impactó de lleno al niño en toda su vida. Sí, pues sí, O sí, sí, sea, sí, sí, sí. porque Sí, él porque ya los. no, Ujú. ya no va a poder, va a quedar pensionado en toda su vida y con una pensión, pues más o menos, ah, ¿no? Que ahí Ujú. medio le va a alcanzar para algunas cosas. Ujú. Y si te fijas, el contexto es sumamente eh, complicado, ¿no? Entonces, también es una participación de todos como sociedad donde digamos no al Ujú. trabajo infantil, no a la explotación infantil, porque este expediente, que son como 6 tomos,
es un reflejo de que está muy difícil esa situación. Entonces, es que sí está muy complicado, así como me lo contaste, porque también he recibido correos con accidentes laborales que las empresas, o sea, en los que me han enviado, que voy filtrando para grabar y así, en ninguno se ha hecho cargo la empresa. En todos se han hecho ahí pato y que tienen que demandar. Y como lo que me comentas, que siguen en la demanda después de 2-3 años y no reciben respuesta, no han recibido ni un centavo por parte de la empresa. O sea, es un tema, joder, bien complicado. Y déjame agregar, Paco, una cosa. No siempre es culpa de nosotros los abogados lo tardado de la justicia laboral, ¿eh? O sea, no siempre es responsabilidad de nosotros. Simplemente a veces la justicia laboral en México es lenta. A veces se necesita tiempo para hacer justicia, pero es que te diré, ¿no? O sea, en el asunto que te platico, lo que hace más evidente la violación de derechos, pues que es un niño, cabrón. Sí, claro, sí. No, sí, que bueno, mira, también que mencionas esto del tiempo pues de los casos, porque también recibo muchos comentarios o mensajes directos de que me dicen, oye, ¿tú sabes como cuánto tiempo tarda un caso? Porque ya demandé a mi empresa desde hace 2 años, como te mencionaste al inicio, que gracias por mencionarlo. A ellos siempre les contesto, yo no soy abogado, no soy contador, no, o sea, no te puedo dar una asesoría, ¿no? Pero pues vete allá a los comentarios y pues vas a ver que ahí alguien te ayuda. Pero sí me llega mucho eso de que, oye, pero pues ¿cuánto tiempo toma? Y justo ahorita que lo dices, o sea, pues es que ya no es culpa de ustedes, o sea, pues también el proceso es lento, muy lento, entonces, pues ahora sí que puede tomar años. Sí, y justo, Paco, digo, aquí también hay que mencionar algo muy importante, ¿no? Los litigios no se deben de ver por cuestión de tiempo, sino por cuestión de calidad. O sea, no por el hecho de que seas el trabajador quiere decir que ya tienes todo ganado y que sea una cuestión de tiempo, no. Hay ocasiones que nos tocan litigios muy complejos, como este que te estoy diciendo, donde no solamente necesitamos tiempo los abogados, los jueces, los tribunales necesitan tiempo para analizar de repente juicios tan complejos. No hay en la Ley Federal del Trabajo un tope que te diga, un juicio laboral dura máximo 6 meses. No, eso no va a suceder. Te digo, un litigio es como una cirugía para un médico, es como una consulta para un psicólogo. Hay que llevarla despacito, con pincitas, hay que llevarlo paso a paso si quieres tener un buen resultado. Si no, a veces no funciona, ¿no? Sí, claro. No, pues qué bueno que nos respondiste a todo esto y las dudas que había, o sea, faltan, ¿verdad? Pero pues por tiempo también estaba medio complicado, pero no, pues te agradecemos que hayas podido darte un tiempo para responder estas preguntas que junté ahí de lo que me han mandado y que nos aclaraste varios puntos y también pues tus redes sociales por si te quieren contactar, que los asesores o que lleves su caso, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, en todas las redes sociales, en todas, estoy como el laboralista. No laborista ni laboratorista, sino laboralista. Okay. En mi página de Facebook hay un botón de WhatsApp, me pueden escribir ahí. En TikTok también está la bandeja de entrada. En YouTube no hay bandeja de entrada, pero también tengo un canalito ahí donde expongo algunos consejos laborales. En Instagram es donde estoy como más activo en temas de mensajes. Igual me encuentran como laboralista. Y correo electrónico por ahora... Bueno, ya casi nadie utiliza correo electrónico, no sé. Pero ahí me pueden ubicar en redes sociales. Te digo, sobre todo en Instagram y TikTok, la bandeja de entrada está más activa. Yo estoy en la ciudad de Querétaro, pero pues por temas de redes sociales ya estamos como en varias partes del país y ahí me pueden buscar para consulta. Pues ya está, pandilla, pónganse trucha con eso. Hagan caso si están ahí con cuestiones complicadas laborales, legales en el trabajo. Contacten a Carlo. A toda madre, miren cómo les cayó, buena onda. Y pero, pues bueno, pandilla, ya saben, suscríbanse al canal, no sean gandallas, porque veo que ven mucho los videos, pero no se suscriben, hay que crecer el canal. Denle me gusta, compartan el video, síganos en las redes sociales, ya saben, el chismecito a Godín, casos de la vida real 1, @gmail.com. Y sin más, nos vemos la próxima semana para más chismecitos. Sobres, banda.